Muy buenas, mi nombre es Eduard Lica David y vamos a hacer la exposición correspondiente al desarrollo del método simples dentro de la programación lineal. ¿Qué es el método simples? El método simples es un método analítico de solución de problemas de programación lineal capaz de resolver modelos más complejos que los resueltos mediante el modelo gráfico sin restricción en el número de variables. Para poder comprender más a fondo la aplicación del método simples dentro de la programación lineal, vamos a visualizarlo planteando un problema identificado dentro de una empresa, un problema de programación lineal, y la descripción de este sería la siguiente. Una empresa fabrica pupitres, sillas y mesas generando utilidades de 5.000, 6.000 y 3.000 pesos por unidad respectivamente. Para la producción semanal se disponen de 150 metros de madera, 120 metros de tubo y 200 horas de trabajo hombre. Para producir un pupitre se necesitan 5 metros de madera, 3 metros de tubo y 4 horas hombre de trabajo. Para producir una silla se necesitan 3 metros de madera, 4 metros de tubo y 5 horas hombre de trabajo. Y para producir una mesa necesitamos 2 metros de madera, 3 metros de tubo y una hora hombre de trabajo. ¿Qué nos solicitan aquí? Plantear el modelo matemático y optimizar la producción en esta empresa. Teniendo en cuenta lo anterior, iniciamos estableciendo la famosa tabla de variables. En esta tabla vamos a ubicar todos los elementos que describimos dentro de la narración del problema. Allí nosotros hablamos de la producción. En esta empresa se dedica a producir pupitres, sillas y mesas. Y para producir estos pupitres, sillas y mesas necesitan de materiales madera, tubo y la hora hombre de trabajo. A la vez, producir esto le genera una utilidad a la empresa por unidad de cada uno de las diferentes líneas de producción. En este caso, para producir un pupitre necesitan 5 metros de madera, 3 metros de tubo y 4 horas de disponibilidad de hombre, del trabajo hombre, para que nos arroje una utilidad de 5.000 pesos por elaborar un pupitre. Para las sillas se necesitan 3 metros de madera, 4 metros de tubo y 5 horas de la mano de obra, y nos produce una utilidad de 6.000 pesos. Para producir una mesa se necesitan 2 metros de madera, 3 metros de tubo y una hora hombre de trabajo, y nos genera una utilidad de 3.000 pesos. La disponibilidad semanal es de 150 metros de madera, 120 metros de tubo y 200 horas hombre para realizar los trabajos de producción dentro de esta empresa. Las variables de decisión que nosotros empezamos a plantear partiendo de esta tabla de variables sería identificar los pupitres como X1, que sería igual al número de pupitres a producir por semana. X2 sería el número de sillas a producir por semana. Y X3 sería el número de mesas a producir por semana. Teniendo en cuenta lo anterior, partimos a enunciar nuestra función objetivo a través del famoso modelo canónico. Esta función objetivo parte de lo que nos están solicitando. Nos dicen maximizar, optimizar la producción. La producción la vamos a identificar en este caso como Z, que sería lo que nos va a generar de ingresos de utilidades dentro de la empresa. En este caso, tenemos identificado de que dentro de la empresa, la línea de producción, para nosotros poder ganar 5.000 pesos por unidad, X1 nosotros identificamos a los pupitres, sería 5.000 X1, 5.000 por la cantidad de pupitres producidos,
más 6.000, que es cada unidad, por la cantidad respectiva de sillas que se produzcan dentro de la empresa, y 3.000, que sería la cantidad de mesas producidas. Entonces sería 5.000 por la cantidad de pupitres, más 6.000 por la cantidad de sillas, más 3.000 por la cantidad de mesas. Esto nos arrojaría lo que es la utilidad de producción en la empresa. El modelo canónico quedaría Z igual a 5.000 x1 más 6.000 x2 más 3.000 x3. Las restricciones. Dentro de la tabla, pues encontrábamos de que allí estaban estipulados unas restricciones que teníamos para producir en cantidad. En cuanto a madera, disponemos de 150 metros semanales, de tubo 120 y de horas de trabajo hombre 200 horas. Entonces, para la primera ecuación sería 5x1 más 3x2 más 2x3 menor o igual a 150. O sea, cuando hablamos de 5, estamos hablando de lo que encontramos nosotros en nuestra tabla, que nos indica que disponemos de 5 metros de madera para elaborar un pupitre, 3 metros de madera para elaborar una silla y 2 metros de madera para elaborar una mesa. Eso es lo que necesitamos para cada una de las líneas en cuanto a la madera. Pero como para elaborar madera disponemos semanalmente de 150, la restricción está en la cantidad que disponemos para esa semana para producir la cantidad X de cada una de las líneas. Entonces la restricción llega hasta ahí. Por eso decimos que lo restringe menor o igual a 150. Asimismo, para poder producir esto necesitaríamos de materia prima como el tubo, que para producir lo que son los pupitres necesitamos 3 metros, para producir las sillas 4 metros y para producir una mesa 3 metros, y disponemos de 120 metros semanales de tubo. Para producir lo que es un pupitre se necesitan 4 horas de trabajo de hombre. Para producir X2, que es las sillas, una silla, se necesitan 5 horas. Y para producir una mesa se necesita 1 hora de trabajo hombre. Disponemos de 200 horas semanales para sacar la línea de producción semanal. Por cada una se necesitan esta cantidad de horas. Y esto tenemos la limitante que disponemos semanalmente hasta 200 horas de trabajo hombre. Las restricciones de no negatividad, porque una producción no puede ser negativa ni inferior a 0. O no se produce nada o se produce 1, 2, 3. Entonces la restricción de no negatividad sería las variables x1, x2 y x3 mayores o iguales a 0. No puede existir números menores o inferiores. Ahora pasamos a plantear la ecuación canónica, el modelo canónico a modelo estándar. Para eso planteamos lo que es la ecuación principal, la función objetivo, que nos indicaba de que z igual a 5.000 x1 más 6.000 x2 más 3.000 x3, pues nosotros debemos igualarlas a ceros. Entonces pasamos al otro lado de la igualdad y nos quedaría z y todos estos números de utilidad 5.000, 6.000 y 3.000 pasarían con signo negativo al otro lado de la igualdad. Entonces nos quedaría z menos 5.000 x1 menos 6.000 x2 menos 3.000 x3 igual a 0. De igual manera, las ecuaciones de las restricciones, donde teníamos inicialmente 5x1 más 3x2 más 2x3, para igualarlas nosotros decían que era menores o iguales a 150,
para poderlas igualar a 150, nos toca a nosotros aplicar las famosas variables de holgura, donde esta variable nos está diciendo lo que nos falta para llegar a 150. Entonces, quedaría planteada de la siguiente manera. La primera ecuación, 5x1 más 3x2 más 2x3 más S1, que es la variable de holgura 1, sería igual a 150. Tendríamos nuestra primer variable de holgura. Para la siguiente ecuación, 3x1 más 4x2 más 3x3 más, para llegar a 120, sería una segunda variable de holgura, lo identificamos con S sub 2, sería igual a 120. Y para las horas de trabajo, la tercera ecuación sería 4x1 más 5x2 más 1x3 y una variable de holgura que es lo que nos falta para llegar a 200 sería S3 igual a 200. Con eso nos quedan igualados lo que son las ecuaciones iguales a 0. Este sería el modelo estándar que nosotros vamos a utilizar para el desarrollo y la aplicación de este método simples que nos están solicitando. Dentro de esta ecuación encontramos que es 5x1, entonces colocamos el 5 debajo de x1. Habla de 3x2 más 3x2, entonces colocamos el 3 debajo de la columna de x2. Más 2x3, ubicamos el 2 debajo del x3. Más S1, como S1 antecede, no antecede ningún numerito, entonces automáticamente sería el 1, lo colocamos debajo de S1. No hay S2, lo llenamos con un 0, no hay S3 y nos dice que es igual a 150. Así sucesivamente para las siguientes. Colocamos el 3 debajo de x1, recordemos de que la ecuación nos decía que era 3x1 más 4x2 más 3x3. No habíamos planteado para llegar a 120 una variable de holgura de S2. A este le ponemos el 1 y a las otras le colocamos 0. Igual a 120, que sería la solución. En la tercera y última, cuando hablamos de las mesas, nos dicen que 4x1, colocamos el 4 debajo del renglón, debajo la columna de x1, 5x2, 1x3. No hay S1 porque el S1 ya lo utilizamos aquí. S2 tampoco es holgura, sería la holgura número 3. Colocamos el 1 acá, esto quedaría 0 y 0, igual a 200 en la solución. Ya con esto tenemos planteado lo que es nuestra tabla simples para empezar a dar solución y obtener lo que nos están solicitando de optimizar la producción. Partiendo de esta tabla simple, lo que primero que hacemos es identificar la columna, una columna que nosotros vamos a llamar la famosa columna pivote. ¿Cómo se identifica la columna pivote? Mirando lo que es la función objetivo, que es la primera aquí, la que sea más negativa. En este caso tenemos aquí menos 5.000, menos 6.000 y menos 3.000. Estas son las variables de decisión. La más negativa pues sería menos 6.000. Esta quedaría identificada como la columna pivote. Escogemos el número más negativo, en este caso el menos 6.000. Ya teniendo esto, vamos a buscar ahora la fila pivote o el renglón pivote. ¿Cuál de estos siguientes sería el renglón o fila pivote? Pues para lograr esto vamos a dividir lo que son las soluciones, o sea, el igual a cada una de las columnas en la igualdad. ¿Cuál de ellos es el que tiene el resultado menor? Pero para obtener el resultado vamos a dividir este número, en este caso del renglón 2, 150, lo vamos a dividir entre ¿qué? Entre el numerito que se encuentra dentro de la columna pivote que nosotros encontramos. Sería 150 dividido entre 3, 120 dividido entre 4 y 200 dividido entre 5. El resultado que nos dé con el menor número, el resultado menor, sería el que nos va a indicar cuál es la fila pivote o renglón pivote.
aquí tenemos planteado entonces 150 dividido entre 3, que sería 150 dividido entre 3, 120 dividido entre 4 y 200 dividido entre 5. 150 dividido entre 3 nos da 50 para este primer renglón 2. 120 dividido entre 4 en el renglón 3 nos da 30. Y 200, que es el resultado del renglón 4, dividido entre 5, que es el 5 que está dentro de la columna pivote identificada, la que está de la columna X2, nos da 40. Entonces el menor es 30, que sería el renglón 3. Este renglón 3 sería nuestra fila pivote. Ya tenemos identificada la columna pivote, que sería la columna X2, y la fila pivote, que sería el renglón 3, R3. Ahora ubicamos lo que es el número pivote, que es la intersección entre la fila y la columna. En este caso, el número 4, que está entre X2, la columna, y R3, el número 4, sería el famoso número pivote. Este número 4 debemos convertirlo a 1. ¿Cómo lo convertimos? Pues para que no nos afecte lo que es la fila pivote, pues este 4 nos tocaría dividirlo para que se convierta en 1, dividirlo entre 4. O sea, entre un cuarto. ¿Qué vamos a hacer? Toda la fila la vamos a dividir entre un cuarto para que este 4, el número pivote, se nos convierta en 1. Y hacemos la respectiva operación. Al dividir un cuarto entre toda la fila pivote, nos daría en la primera sería 0, en la segunda sería 3 cuartos, en la tercera al dividir 4 entre un cuarto nos da 1, en la cuarta nos daría 3 cuartos, en la quinta nos daría 0, un cuarto, 0, y la solución sería automáticamente 30. Ahora, ya tenemos ubicado el número pivote como 1. Ahora los demás números que estén dentro de esa misma columna, cuando hablamos del número de la columna X2, lo que es el menos 6000, el 3 y el 5, hay que convertirlos a ceros. ¿Cómo lo hacemos? Para el caso del menos 6000, toda la fila se va a hacer una operación para poder convertir este menos 6000. Entonces, para que el menos 6000 nos dé 0, nos tocaría sumarle 6000. Pero como se tiene que ver afectada al hacer la operación toda la fila, entonces utilizamos la siguiente fórmula. 6000 por la fila pivote, que sería R3, más la fila R1. Así nos daría la nueva fila R1. Para el caso de la fila o el renglón 2, necesitaríamos convertir en 0 el 3, pues nos tocaría ese 3 multiplicar, restarlo por menos 3. Y para que no se nos afecten los demás números, nos tocaría hacer la siguiente operación. Multiplicar menos 3 por el renglón 3, o sea, el renglón pivote, más le sumamos la fila R2. Y así nos quedaría la nueva fila R2. Y así sucesivamente para el caso de la fila 4, el renglón 4. Como está en 5, nos tocaría restarle 5. Pero entonces multiplicaríamos el menos 5 por R3 más y le sumamos la fila que se está afectando, que sería R4. Al hacer la operación sería de la siguiente manera. Para la primera, nos dice acá 6000 por R3 más R1. Entonces tenemos acá el renglón 3. Vamos a multiplicar todo este renglón 3
0, 3 cuartos, 1, 3 cuartos, 0, 1 cuarto, 0 y 30. Lo multiplicamos por 6000 y le sumamos R1, que vale 1 menos 5000, menos 6000, menos 3000, 0, 0, 0 y 0. Y nos daría como resultado el nuevo R1, el nuevo renglón 1. Entonces, 6000 por 0 da 0, más 1 nos daría 1 en el nuevo R1, que está resaltado con rosadito. 6000 multiplicado por 3 cuartos más menos 5000 nos daría menos 500 aquí. Multiplicado por 3 cuartos nos da 4500 más menos 5000 nos daría menos 500. 6000 por 1 nos da 6000, menos 6000 nos da 0, esto es lo que necesitábamos nosotros. 6000 por 3 cuartos menos 3000, o sea, más menos 3000 nos daría 1500. 6000 por 0, 0, más 0 nos da 0. 6000 por 1 cuarto nos da 1500, más 0 da 1500. 6000 por 0 nos da 0, más 0 igual a 0. 6000 por 30 nos da 180.000, más 0, 180.000. Y así sucesivamente seguiríamos con el siguiente ejercicio, que sería para el renglón 3. Nos dice que lo vamos a multiplicar menos 3 por el renglón 3 más el renglón 2. Obtendríamos el resultado del nuevo renglón 2. Y para el renglón 4 sería menos 5 por el renglón 3 más el renglón 4 nos da el nuevo renglón 4. Multiplicamos cada uno de los elementos del renglón 3 por menos 5 y le sumamos cada uno de estos elementos al renglón 4 y automáticamente nos daría el nuevo renglón 4, sería el resultado. Después de esto planteamos la nueva tabla simples con los resultados. En el primer renglón 1 nos quedó lo siguiente, nos quedó 1, menos 500, 0, 1500, 0, 1500, 0 y 180.000. En el renglón 2 nos quedó 0, 11 cuartos, 0, menos 1 cuarto, 1, menos 3 cuartos, 0 y igual a 60. El renglón 3 nos quedó 0. En el X1 nos quedó 3 cuartos, 1, 3 cuartos, 0, 1 cuarto, 0, igual a 30. Y el renglón cuarto nos quedó 0, 1 cuarto, 0, menos 11 cuartos, 0, menos 5 cuartos, 1 y 50. Ahora, como tenemos aquí de que existe un número en esta ecuación inicial, debajo de X1, en el renglón 1, que nos dice que da menos 500, o sea, hay un número negativo, aún no hemos terminado. No podemos decir que ya tenemos la solución. Nos toca plantear de que todos estos elementos, todas estas variables de decisión, estas fórmulas que tenemos planteadas acá de las variables de decisión, sean iguales a 0 o mayor a 0, o sea, positivo, no puede existir ningún negativo. Como hay un menos 500, nos toca volver a hacer nuevamente el proceso. Por eso decimos acá, como en la ecuación objetivo en R1 existe un número negativo menos 500, aún no hay solución. Nuevamente hay que realizar los pasos. Entonces ubicamos nuevamente la columna pivote. En este caso sería X1 porque está el menos 500 acá. La fila pivote y el número pivote. Y convertir ese número pivote en 1 y los demás números que estén en esa misma columna pivote, convertirlas a 0 mediante los métodos de eliminación ya aplicados. Aquí en este caso la columna pivote sería X1 porque está encabezada por menos 500. Ubicamos la fila pivote. ¿Cómo la ubicamos? Dividiendo los siguientes elementos de esa columna pivote entre el resultado. En este caso sería 60, estamos hablando del renglón 2, el resultado es 60, la solución 60, dividido entre 11 cuartos,
el renglón 3 30 dividido entre 3 cuartos y el renglón 4 50 dividido entre x1, que sería un cuarto. El número menor sería el que nos va a identificar cuál sería la fila pivote. En este caso sería el renglón 2. La fila 2 sería la fila pivote. Ya tendríamos columna pivote x1, renglón 2, fila pivote. Y el número pivote sería la intersección de estas dos. En este caso sería 11 cuartos. Convertimos este número pivote, 11 cuartos, en 1. Para ello nos tocaría multiplicar, este número entre 4 onceavos. 11 cuartos entre 4 onceavos. Y nos da automáticamente, por todo el renglón, nos quedaría de la siguiente manera. Cambiaría el renglón 2, la fila 2, a 0, 1, 0, menos 1 onceavo, 4 onceavos, menos 3 onceavos, 0 y 240 onceavos. Ahora vamos a convertir los demás números de la columna pivote, en este caso R1, que es menos 500, R3 3 cuartos y R4 1 cuarto, convertirlos a ceros. Para ello, para R1, como es menos 500, lo vamos a sumarle 500. La fórmula sería 500 R2, que es la fila pivote, 500 por R2, más la fila o el renglón número 1. Ahora, para el renglón 3, sería, como vale 3 cuartos, sería restarles 3 cuartos. Entonces sería 3 cuartos por R2 más R3. Y para la fila cuarta o renglón 4, R4, nos tocaría, para convertir ese 1 cuarto, sería restarle 1 cuarto. Pero entonces este 1 cuarto menos 1 cuarto lo multiplicamos por la fila pivote, sería R2 más el renglón R4. Y nos daría el nuevo renglón R4, quedando de la manera. 500, vamos con la primera. 500 por R2 más R1. R2 vale 0, 1, 0, menos 1 onceavo, 4 onceavos, menos 3 onceavos, 0. Y la solución sería 240 onceavos. Esto lo multiplicamos por 500 y le sumamos R1. Entonces, 500 por 0 nos da 0, más 1, 1. 500 por 1 nos da 500, menos 500 nos da 0, la nueva R1 en X1. 500 por 0 nos da 0, más 0, 0. 500 menos 1 onceavo, más 1500 nos da 1600 onceavos. 500 por 4 onceavos, más 0 nos da 2000 onceavos. 500 por menos 3 onceavos, más 1500 nos da 15000 onceavos. 500 por 0, debajo de ese 3, más 0 nos da 0. Y 500 por 240 onceavos, más 180.000 nos da 2.100.000 onceavos. Y así sucesivamente para los siguientes. Para el renglón 3 sería convertir el X1, el número que está en X1 en la columna pivote de R3, nos tocaría restarlo, como es 3 cuartos por menos 3 cuartos, este menos 3 cuartos por R2 más R3, y aquí está la nueva R3, haciendo la operación. Y así sucesivamente para el renglón 4, que sería menos 1 cuarto por R2 más R4, y obtendríamos aquí en rosadito el nuevo renglón R4, haciendo las respectivas operaciones. Planteamos nuestra nueva tabla simples, quedando de la siguiente manera. Z, X1, X2, X3, S1, S2, S3 y la solución. En R1, en el renglón 1 bajo Z quedaría 1, debajo de X1 0, 0, 16.000 onceavos, 2.000 onceavos, 15.000 onceavos, 0 y la solución sería 2.100.000 onceavos. Para R2, 0, 1, 0, menos 1 onceavo,
4 onceavos menos 3 onceavos, 0, 240 onceavos sería la solución. Para R3, 0,01911, 9 sobre 11, menos 3 sobre 11, 5 sobre 11, 0 igual a 150 onceavos. Para R4 tendríamos 0, 0, 0, 55 22avos, menos 1 onceavo, un onceavo, menos 13 onceavos, 1, igual a 490 onceavos. Para la respuesta en cada columna ubicamos el número 1 y seleccionamos la respuesta en la columna solución. Ya aquí podemos obtener la respuesta, la solución, porque si miramos el primer reglón que está planteado directamente lo que es la función objetivo, encontramos de que ya no existe dentro de las diferentes variables de decisión x1, x2, x3, no existe ningún número negativo. Por lo tanto, ya podemos dar la solución. Entonces, para respuestas, en cada columna ubicamos el número 1. Nosotros tenemos que identificar de cada columna dónde está el número 1. Entonces, para Z, vamos bajando por la columna de Z y donde encontremos un número 1, automáticamente nos desplazamos a donde dicen solución, a la columna solución, y este resultado dentro de esa misma línea sería el resultado para este Z. Entonces, para Z, bajamos en R1, encontramos el 1 y la solución sería 2.100.000 onceavos. Pasamos a la siguiente columna. Para X1 bajamos y encontramos el primer 1 o el número 1 justo en el reglón 2. Nos desplazamos para solución y nos damos cuenta de que X1, la respuesta, la solución es 240 onceavos. Vamos a la columna X2. Bajamos y nos encontramos el 1 justo en el reglón 3. Buscamos la solución, da 150 onceavos. Entonces, para X2 es igual a 150 onceavos. Para X3 no encontramos un 1. Pero como ya no hay ningún número negativo en la función objeto, entonces este X3 automáticamente lo igualamos a 0. La respuesta para 3 sería igual a X0. Ya no buscaríamos una solución acá en la parte donde dicen columna solución, sino que X3 valdría 0. Por tanto, la solución sería Z igual a 2.100.000 onceavos. Haciendo la división nos da aproximadamente 190.909. X1 es igual a 242 entre 11, que nos da 21,8. Pero como yo no puedo fabricar 21 sillas y un pedacito de silla, sino que tengo que redondearlas o a 21 o a 22, o a 21 o 22 pupitres, o a 21 o 22 mesas. En este caso X1 son los pupitres. Yo no puedo fabricar 21,8 pupitres. Debe ser número entero. Entonces lo aproximamos a 22 pupitres. De igual manera X2, que serían las sillas, sería igual a 152 entre 11, nos da 13,6. Como yo no puedo producir 13,6 sillas, sino o produzco 13 o produzco 14 sillas enteras, entonces aproximadamente lo redondeamos a 14 sillas. El resultado final sería aproximadamente 14 sillas. Y X3 sería 0. O sea, le estamos diciendo a la empresa que sería para optimizar, no producir lo que son las mesas. Ahora, comparamos con la ecuación objeto. La ecuación objeto nos dice que Z es igual a 5.000 X1 más 6.000 X2 más 3.000 X3. Reemplazamos 5.000 por 22 pupitres aproximadamente, más 6.000 por 14 sillas aproximadamente que se van a producir en esa semana, más con ese material que nos entregan, más 3.000 por 0, o sea, no vamos a tener utilidades porque no produciríamos mesas. Entonces Z será igual a 110.000, aproximadamente 110.000 de utilidad que nos dejaría los pupitres, 84.000 pesos de utilidad que nos dejaría las sillas y 0 que nos dejaría las mesas que no vamos a producir. Entonces aproximadamente la utilidad semanal serían de 190.909 pesos de utilidad que nos dejaría producir estas 14
sillas y estos 22 pupitres. Esta sería la respuesta, optimizando la producción, cuánto sería la ganancia, realizándolo de esta manera con el material que nos entregan. Con esto damos por concluido cómo se elabora mediante el método simples una maximización de una solicitud de un problema de programación lineal para optimizar la producción. Muchas gracias y hasta la próxima.